Y para hacer una auditoría en el área de tecnologías de la información, tengo que saber cuál es el área de tecnologías de la información, ¿no? Se conoce como tecnología de la información la utilización de tecnología, específicamente computadoras y ordenadores electrónicos para el manejo y procesamiento de información. Específicamente la captura, transformación, almacenamiento, protección y recuperación de datos e información. Ya, entonces tenemos acá un área de tecnologías de la información. Ya, entonces tenemos las personas que trabajan con computadoras o cualquier equipo computacional o de comunicaciones, y actualmente se podría decir también el área de Internet de las cosas se incluye en el área de tecnología de la información. Básicamente es donde un informático espera trabajar y un ingeniero de sistemas pues, puede estar en esta área, como puede estar tal vez en un área más empresarial, pero dando el soporte tecnológico, ¿no? Por ejemplo, había un ingeniero de sistemas, un banco que yo trabajaba, que trabajaba como parte del área de marketing. Lo que hacía es el data warehouse del área de marketing, ¿no? Un informático más difícil sería por el perfil, aunque bueno, depende de qué tanto desarrolle sus habilidades empresariales o emocionales, ¿no? Entonces, básicamente, tecnología de la información es donde se centra toda la parte tecnológica de la empresa. Bien, entonces, ¿qué áreas tenemos en el área de tecnología de la información? Una de esas es soporte técnico. Muchos hemos trabajado de soporte técnico, algunos empiezan en esa área. Y bueno, es donde básicamente puede ser un soporte al software empresarial, como puede ser también al hardware, ¿no? Mantenimiento de computadoras. Y también puede ser un soporte técnico de las redes, claro que sí. ¿Cuál es la diferencia entre un encargado de redes y un soporte técnico de redes? Es que el soporte técnico de redes hace operaciones muy básicas, ¿no? Como por ejemplo ver si un cable está sin el capuchón, entonces lo cambia, puede reiniciar un router, cosas básicas, ¿no? También, por ejemplo, un soporte técnico hardware con un ingeniero electrónico son diferentes porque solamente va a saber reparar ciertas cosas básicas de un ordenador. En cambio, un ingeniero electrónico sería capaz de crear, obviamente en Bolivia no hay la industria para hacerlo, pero podría crear componentes. Y bueno, el soporte de hardware lo que hace simplemente es apagar o lanzar programas, eh, salir de una sesión, volverla a abrir, como parte del soporte técnico, ¿no? No crea, no es un programador, ¿no? Entonces, alguno tal vez de ustedes trabaja en soporte técnico o va a trabajar cuando se gradúe o inclusive tiempo después si es que no pilla otro mejor trabajo, ¿no? Porque hay que comer. Entonces, bueno, es una de las áreas de TI que va a estar presente de soporte técnico, ¿no? Tenemos acá, ¿cuál es la ubicación en la estructura de la empresa? Depende de la empresa. Por ejemplo, acá tenemos la empresa Entel. La empresa Entel, por ejemplo, es una empresa tecnológica y tiene después la gerencia general tiene una gerencia de tecnología. De ahí vienen las regionales y cada regional va a tener su gerencia tecnológica también. Ahora, esta es la empresa de Correos de Bolivia. Tenemos dirección general, planificación, auditoría, y aquí tenemos sistema. Fíjense que viene a ser en una posición de jefatura, o subgerencia, ya no viene a ser una gerencia como es en Entel. Obviamente porque Entel es una empresa tecnológica y Correo no es, ¿no? Depende de la dirección administrativa financiera, sistemas, ¿no? Y tiene sus regionales. Entonces cada empresa la va a ubicar el área de tecnología de la información o el área de tecnología de la información y la comunicación en diferentes lugares de la empresa.
Entonces, tenemos acá la ubicación de la empresa. Acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, el Banco de Crédito de Bolivia. Tenemos acá una oficina de tecnología de la información. Fíjense, viene a ser una gerencia principal porque es un banco. Y obviamente actualmente se hacen muchas operaciones a través de Internet, operaciones tecnológicas, ¿no? Entonces, sí, tenemos acá la estructura, por ejemplo, de YPFB, una empresa grande dedicada a lo que es a lo que viene a ser petróleo, ¿no? Que era una cosa sumamente importante en Bolivia cuando empezó la década de los 2000. Básicamente era el principal fuente de ingreso de Bolivia y ahora no es, ¿no? Ya no es. Entonces acá tenemos diferentes áreas y acá tenemos la Dirección Nacional de Tecnología, que depende de la Gerencia Nacional de Industrialización, que depende de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones, y eso está todavía abajo de la gerencia principal. Entonces YPFB, que es una empresa grandísima, es menos importante todavía que en la empresa que hemos visto anteriormente, en la empresa de correos, ¿no? Está más abajo el área de tecnologías de la información. Cada empresa lo va a ubicar en un área diferente. Bien, ahora, ¿cuál es la pirámide de funciones y niveles de mando? Esto ya vamos a hablar dentro del área de tecnologías de la información, ¿no? Depende si la empresa tiene un área pequeña o tiene un área grande de tecnologías de la información, ¿no? Si es relativamente mediana, no va a ser pequeña porque pequeña para los niveles de Bolivia pues es solamente usted que hace de todo, ¿no? Aquí vamos a decir una empresa pequeña y mediana, ya. Y esa empresa va a tener un gerente o un jefe de TI y va a tener tres áreas, ¿no? Área de desarrollo, que tiene un analista diseñador y un programador. Área de mantenimiento, de un técnico de redes, un técnico de mantenimiento de hardware y un técnico de software. Y área de la infraestructura va a tener un administrador de seguridad y va a tener un DBA, un administrador de base de datos. En cambio, una empresa más grande, ¿qué es lo que va a tener? Por ejemplo, va a tener una dirección de tecnología de la información y las comunicaciones, va a tener una secretaria. Por ejemplo, cuando yo entré a trabajar en los bancos en el área de sistemas, lo mínimo que ganaba ha sido $500, lo máximo $1000, pero no había secretaria, ¿no? Y bueno, hay gente que, por ejemplo, hay empresas que le pagan menos a sus empleados y hay secretarias, ¿no? Entonces, bien, eso parece no importante, ¿no? Pero bueno, depende de la persona, ¿no? A veces sos programador y te toca la mala suerte de ir a comprar las empanadas, ¿no? Entonces, porque no hay un asistente, no hay un mensajero, una secretaria, ¿no? Entonces, eh, depende de la persona, ¿no? A algunos nos incomoda esa cosa. Entonces, eh, esta es una empresa que tiene un área tecnológica grande, tiene una secretaria y un asistente que se encarga de hacer todos los mandados y eso es buenísimo, ¿no? Después tiene un jefe de operaciones de TIC, tiene un gerente de soporte de productos, tiene un administrador de operaciones de los productos, un webmaster, un coordinador de la sala de informática, un ingeniero de operaciones, ¿no? Y acá tiene un segundo nivel, soporte de servicios TICs, o dos tiene, operador de centro de datos tiene 4, ingeniero de soporte de mesa de servicio, el helpdesk que se llama, tiene 3, supervisor de aula digital, para lo que es videoconferencia, lo que estamos haciendo, supervisor de sala de informática tiene 22 personas, porque es sumamente grande el cómputo que tiene que controlar. Tiene operador de digitalización, auxiliar de digitalización. Tenemos una jefatura de lo que es infraestructura, tenemos administrador de redes y telecomunicaciones, administrador de base de datos,
administrador de servidores y base de datos académicas, administrador de servidores y almacenamiento tiene 2. Tiene un profesional de innovación tecnológica e informática que básicamente es una persona que se encarga de buscar en internet cosas novedosas que hay en el área de TI para el tipo de empresa que está trabajando. Y dice, por ejemplo, tenemos que hacer el Ganamóvil, ¿no? El sistema de teléfonos celulares del Banco Ganadero, ¿no? Porque eso está de moda, ¿no? Entonces, hay uno que está buscando eso. Hay un jefe de mantenimiento de productos TICS, un ingeniero de mantenimiento de productos TICS, 8, analista programador, jefe de desarrollo de TICS, arquitecto. Fíjense, yo cuando he sido programador no había un arquitecto, no, yo era todo arquitecto, diseñador y programador. Y bueno, probador también, no, probador sí había. Arquitecto de TICS, ingeniero de diseño y desarrollo de productos TICS, ingeniero de pruebas y liberación de productos. Y hay un área, en el área de seguridad informática, hay administrador de la seguridad informática y hay un administrador de la seguridad lógica, ¿no? Fíjense, seguridad informática es la seguridad total y seguridad lógica estamos hablando de seguridad del hardware. Aquí no hay un auditor interno, por ejemplo, ¿no? Bien, tienen una mirada a esto y si quieren pueden hacer preguntas o consultar algo, ¿no? Bien, parece que se entiende. No hay consulta. Vamos a continuar, ¿no? Entonces, depende de la empresa, va a haber diferentes niveles de mando en el área de TI y diferentes funciones, ¿no? Hay empresas grandes que las funciones van a ser segmentadas. Por ejemplo, un diseñador nunca va a ser el programador o un DBA nunca va a programar y hay otras que sí van a hacer todo, ¿no? Porque la empresa es más pequeña. Y entonces, acá tenemos un organigrama del área de TI, ¿no? Puede tener un área de comunicaciones, todo lo que viene a ser redes. Puede estar aquí incluido, ¿no? La parte de servidores, telefonía está aquí también. Tenemos área de gestión, planificación y estrategia de servicio, que viene a ser la parte innovadora del despliegue del servicio. Área de control de riesgos, un área de auditoría. Área de negocio y aplicaciones empresariales, donde se concentran en darle soluciones a la empresa. Área de centro de atención al usuario, el helpdesk, que le dicen, ¿no? Apaga y vuelve a encender. Área de sistemas e infraestructura. Aquí están mezcladas dos cosas que muchas veces están diferentes. El área de sistemas se trata de lo que es el desarrollo de sistemas informáticos y el área de nuevas tecnologías, perdón, el área de infraestructura está hablando de todo lo que son servidores, ¿no? Que se conectan a las redes. Más común va a ser un área de comunicación e infraestructura que un área de sistemas e infraestructura, pero depende mucho de la naturaleza de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de la telefónica como Tigo o Cotas, puede que tenga esta forma. Área de desarrollo de nuevas tecnologías, programación,
aprender nuevos lenguajes porque todo lo hacen, los datos están parseados en, qué sé yo, ¿no? Antes estaba en Java, después PHP, después Laravel, entonces queremos nosotros interactuar con otras empresas del exterior o de aquí mismo y tenemos que hablar. Los mismos datos tienen que estar formateados de la misma forma, ¿no? Puede haber un director de sistema o el CEO también que le dicen, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones del Chief Information Officer o el director de sistemas? Son la planificación, subcontratación de equipo externo. Por ejemplo, en un banco hay cierta cantidad de programadores que son parte de la misma empresa, o sea que el banco les paga, tienen seguro, todo del banco, y la otra mitad son pagados por otra empresa, y eso es equipo externo, ¿no? En inglés le llaman outsourcing, o empresa subcontratada también se llamaría. Este equipo externo pertenece a otra empresa, pero le da funcionalidad. Según mi experiencia, más o menos la mitad del personal es interno y la mitad externo en lo que es el área bancaria, que es lo que yo más he trabajado. Mantener equilibrio entre los equipos internos y externos, eso es muy complicado porque uno dice esto es tu parte, el otro dice esto es tu parte, nadie quiere hacer, todos están enojados y si le explican, más o menos los dos tienen lógica lo que le hagan, ¿no? Entonces es complicadísimo. Normalmente se lo dan al equipo interno, se les recargan el trabajo, ¿no? Como bueno, son los que pueden amenazar más. Y tiene que ver la formación relacionada, ¿no? Te dan formaciones, algunas veces buenas, a veces son charlas que te querés dormir, pero después resulta que sí era útil para tu trabajo, para un futuro. Entonces, un buen director de sistema hace formar a su personal. No necesariamente te envía a estudiar una carrera, una maestría, una certificación, no, sino que formación al punto, ¿no? Por ejemplo, a mí me faltaba formación en contabilidad, que nunca la entendí. Entonces, eh, siempre mis gerentes de sistemas me decían cómo tenían que hacer, cuál era la lógica de la contabilidad para su sistema. Más o menos de memoria yo hacía, yo lo que más me especializaba era sacar los datos de una base de datos y presentarlo en reporte, pero la parte de contabilidad siempre tenía que hacerme formar porque la verdad es que no lo entendía y hasta ahora no, no lo entiendo, ¿no? La contabilidad me parece muy difícil. Eh, Prefiero programar, no sé, un sistema de inteligencia artificial, un sistema experto, un sistema de procesado estadístico de información que un sistema contable, ¿no? Entonces, pero bueno, te dan formación. Si no, pues no vas a hacer un buen trabajo, ¿no? Obviamente hay malos jefes que no te dan formación. Al final la gente ni necesita que lo voten, no se va yendo uno porque no hay forma de avanzar. Bien, ¿qué áreas tenemos nosotros? ¿Qué tareas, perdón, tenemos en el área de TI? Entonces acá tenemos algunas. Gestionar la cuenta de usuario y asignar los recursos a las mismas. Por ejemplo, si usted tiene, eh, si usted es encargado de dar la cuenta de usuario, seguramente va a trabajar en el área de servidores, en el área de infraestructura, y no le va a dar pues lo mismo acceso a un gerente de marketing que, por ejemplo, a un contador, que a unos recursos humanos o un cajero o un programador, ¿no? Cada uno tiene su acceso, tiene sus recursos hardware y software asignados, ¿no? También tiene el área de TI que es realizar mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo en los equipos, ¿no? Cada cierto tiempo, las computadoras van la gente de soporte técnico y te hace limpieza de equipo o cualquier otra cosa, ¿no? Si necesita el equipo, instalar algún driver, aumentar memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Evaluar las necesidades de recursos, memoria, discos, unidad central y provisionarlos en el caso de ser necesario, ¿no? Bueno, puede ser un mantenimiento predictivo, pero también puede ser una función en sí sola, una tarea. Optimizar el rendimiento y sintonía del sistema operativo. Eh, por ejemplo, si son Linux, cómo nosotros, cuántos discos duros le ponemos, cómo lo distribuimos,
para que sea más rápido, ¿no? Si tenemos contenedores, ¿cómo hacemos para separar los recursos de la empresa con los recursos propios del usuario, etcétera? Instalar, configurar y dar mantenimiento a los servicios como ser proxy web, X500, que son los certificados digitales, FTP, transferencia de archivos y correo electrónico, ¿no? Es decir, la parte de servidores también aquí. Preservar la seguridad de los sistemas y mantener la privacidad de los datos del usuario. La parte de la seguridad también es importante en el área de TI. Y respaldar la información mediante copias de seguridad periódica, ya sea diarias, horarias, semanales, mensuales o anuales, dependiendo del caso. Y la variabilidad de los sistemas se hace en diferente periodicidad de estas copias de seguridad. Y esas serían algunas de las tareas que hay en el área de TI. Tienen una mirada y si algo no entienden, me consultan en un par de minutos. Bien, parece que no hay preguntas, parece que alguien quiso, pero no se animó al final. Vamos a continuar. Aquí tenemos otras tareas que hay en el área de TI. Atención de usuarios, instalar y actualizar utilidades de software. Siempre el área de TI va actualizando las diferentes versiones de los sistemas contables, sistemas de recursos humanos, etcétera, etcétera. Diseño y configuración de la red que interconectan todos los edificios de la empresa. Parte del área de TI está relacionada con áreas de comunicaciones. Organizar otros servicios como copiar archivos en cinta, impresión desde otras computadoras e impresoras independientes. También está el área de TI, son dos cosas distintas. Por ejemplo, servicios como copia de ficheros en cinta es parte del área de seguridad. Impresión desde otras computadoras, estamos hablando de soporte o infraestructura. Administración de lista de correo electrónico, parte de infraestructura también. Y instalar y configurar las redes de computadoras centrales para parte de comunicación. Bien. Entonces ahí tienen una mirada, un minuto. Si alguien tiene una consulta, la hace. Disculpe, ingeniero. Quiero relacionar este tema, pero no sé si está correcto. Pero la mayoría de lo que he explicado en este slide eh, se encuentra en el manual de operaciones del personal en realidad. Se encuentra en el manual de operaciones del área de TI. Ah, ya. Sí. Son diferentes tareas que se hacen en el área de TI. Y obviamente, esas son las tareas u operaciones, ¿no?
Gracias. ¿Alguno más? ¿Alguna consulta? Bien, bien, continuaremos. Ahora viene una parte que estaría separado del área de auditoría en un país como Estados Unidos. De hecho, hay maestrías y certificaciones que separan auditoría del siguiente punto que vamos a ver. Pero aquí en Bolivia ni idea, ¿no? Ni la empresa más grande lo va a querer usted contratar si te dice ya no sé hacer esta parte como auditor, ¿no? Y la parte de riesgo. Vamos a ver lo que es el riesgo en el área de sistemas. Y esto es muy complicado y es la parte según yo, de la parte teórica que vamos a ver en esta materia conmigo, sería la parte más complicada, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se aproveche de una vulnerabilidad. Ese es el riesgo. La probabilidad de que una amenaza se aproveche de una vulnerabilidad. La fórmula general de riesgo es que un riesgo iésimo es igual a la importancia iésima de ese recurso que estás analizando por la probabilidad de que ese recurso iésimo sea atacado. Aquí tenemos, ¿no? Entonces aquí hay un documento anexo, está del catálogo de los riesgos, que se lo voy a pasar a la compañera para que vean diferentes técnicos que hacen la relación cualitativa cuantitativa. Esto es otra cosa, es un contrato de mantenimiento informático, que después lo vamos a ver. También se lo va a pasar como ejemplo. Usted lo mire. Bien, sigamos. ¿Cuáles son las fases del riesgo? Aquí. La fase para hacer el sistema de administración de riesgo tenemos la implementación, el plan de implementación, determinación de los objetivos específicos y generales que puntualicen el alcance de gestión del riesgo de la organización. Por ejemplo, el área de servicio de salud o el área de impresiones o qué es lo que usted va a revisar, va a ver el riesgo, ¿no? El cumplimiento puede ser ok según la respuesta de la Superintendencia de Salud que está revisando esto. Luego tenemos el despliegue del sistema, énfasis en el requerimiento, la ampliación y despliegue del sistema de toda la organización y organizaciones con las que se relaciona. Área de servicio de salud, también una respuesta, en este caso de la Superintendencia Nacional, ¿no? La fase 3, ampliación del sistema, inicio de la implementación del sistema de administración de riesgos en el área diferente a la salud, ¿no? Por ejemplo, área operativa, área de riesgos general del negocio, el mercado de crédito, entonces eso puede estar en proceso. Y luego tenemos la consolidación del sistema, que es completar la implementación del sistema en las diferentes áreas de salud, ¿no? Y eso también puede estar en proceso. Cuando usted hace entonces un análisis de riesgo, tiene su plan de implementación, su despliegue, su ampliación y su consolidación, ¿no? Y puede estar cumplida si es que alguien le determine o puede estar en proceso. Entonces va a ser dependiendo de qué el organismo le diga que cumpla o no. Acuérdense para siempre de esta fórmula de riesgo, ¿no? Y la más utilizada para determinar una materia de riesgo. Tenemos acá, cuando hacemos una administración estratégica del área de TI, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos actividades, tiempo y recursos que se van a emplear. Tenemos los elementos de la estrategia de TI son los recursos humanos, los procesos de negocio
y la tecnología que se va a implementar. Y acá tenemos cuál viene a ser la jerarquía. Viene a haber un gobierno de tecnología de la información que toma las decisiones, el equipo de dirección. Tenemos de gestión de TI, que hay un director de tecnología de la información, que define la arquitectura de cómo cumplir esos servicios que se van a dar. Y tenemos también la operación de TI, que son los técnicos de TI, que tenemos que utilizan la infraestructura de TI. Tenemos acá diferentes niveles de madurez. Esto lo han visto seguramente en ingeniería de software. Tenemos el nivel de madurez inicial, que es un proceso impredecible, poco control. El nivel 2, nivel administrado, proceso por proyecto, documentación definida. Nivel 3, nivel definido, estandarización de los procesos de la organización, consistencia en los proyectos. Nivel 4, administrado cuantitativamente, procesos son medibles y predecibles. Y nivel 5, optimizado, mejora continua en los procesos. Aquí en Bolivia, empresas nacionales grandecitas nomás yo he visto en nivel 3, nivel 2. Proceso 4 han querido y más o menos han hecho parches en las empresas para decir que han llegado. Y nivel 5 lo he visto en empresas que no son netamente bolivianas, ¿no? Que son empresas transnacionales que tienen sucursales en Bolivia, ¿no? Bien, continuando. Tenemos que cómo llegar a la madurez, ¿no? Es requisito corporativo, normas de la industria y requerimientos de entorno. Entonces hay una gestión de riesgo y gestión de recursos humanos. Entonces, ¿cuál es el marco de gobierno para poder llegar a ese nivel de madurez? Tiene que sacarse unas cuentas, alinearlas al negocio, hay que seguir una estrategia y luego hay que hacer el reporte, ¿no? Y el replanteamiento de todo el ciclo una vez más. ¿Tienen consulta de esta lámina? Bien, continuamos entonces. Aquí tenemos en la administración de la estrategia, ¿qué quiere decir? La estrategia provincia bajo el mando de un general, es decir, del griego oficio del general o general, ¿no? Arte de definir operaciones militares, arte o trazas para dirigir un asunto. Es un proceso regular y conjunto de reglas que buscan una decisión óptima en cada movimiento. Entonces, queremos nosotros dirigir algo y tenerlo controlado, esa es una estrategia. Entonces, ¿cuál es el proceso de tener la gestión del portafolio de servicios? ¿Qué es un portafolio de servicios? Viene a ser el área de TI, que es lo que ofrece a la empresa. Entonces, tiene que haber un catálogo, un conocimiento, unos niveles de servicio que se puede soportar, la demanda que nos da la empresa y las peticiones que nos da.
El portafolio de servicio va a tener inventarios de caso de negocio, propuesta de valor, portafolio de autorizaciones y comunicación de asignación de recursos. ¿Cuáles son los requisitos de TI versus presupuestos? Entonces tiene que haber un análisis, una definición, aprobación, planificación, y recién viene el plan estratégico donde está la estrategia de TI. ¿Cuál es la estrategia de servicio? Acá tenemos una empresa de transporte que tiene su empresa, ¿no? Una estrategia de logística, una empresa logística. Estrategia custodia Lobato, si no sabes dónde vas, cualquier camino te lleva allí, ¿no? ¿Cuál es su visión? ¿Qué es lo que quiero ser? ¿Qué quiero hacer? Y también motor de alcance, ¿no? La persona, atención, los procesos de calidad, infraestructura, una oportunidad, servicio, comodidad y la facilidad y la confianza. La misión define quién soy, qué hago, es el motor de ejecución. Prestar servicio dentro del marco legal con tecnologías de punta y planes fiables de operación. Los valores son los motores de la confianza, alerta temprana, mejora continua y algo que le gusta mucho a los clientes, adaptación a los cambios. Tal vez ustedes que ya llevan metodologías ágiles sean más abiertos a esta adaptación a los cambios, a lo que se da mucho en lo que viene a ser el área tecnológica. Entonces, metodologías como XP o Scrum nos ayudan a eso, ¿no? A lo que es adaptación a los cambios. Ya ustedes programan o implementan tecnología pensando en futuras ampliaciones, modificaciones, ¿no? Antes hacíamos algo muy cerrado y no se podía cambiar, ¿no? O era muy difícil y salía a veces más barato desechar el software y hacer uno nuevo, ¿no? Bien, ¿cuáles son las características que deben tener las personas, o sea, los recursos humanos en el área de TI? No significa que tengan, normalmente solo van a tener una buena lógica, capacidad de aprendizaje continuo, y qué más va a tener una persona de TI. Básicamente eso. Pero, por ejemplo, la gestión de los recursos humanos y las tecnologías de la información, las tecnologías de la información y la gestión de recursos humanos nos permite seleccionar candidatos, ofrecerle charlas, subir un poco en lo que es las expectativas del negocio, poder crear un organigrama mejor, verificar currículum, mandar información, dirigir al personal de recursos humanos, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere? Características del Departamento de Recursos Humanos. Tiene que tener conocimiento, comunicación, disciplina, confidencialidad, objetivo y mentoría. El área de TI, lo más difícil es la comunicación. Normalmente sí tiene conocimiento, tiene disciplina, es una persona confiable en la mayoría de los casos, sí es objetivo de la empresa y también no es casi muy cerrado a formar a otra gente. Entonces sigue lo que es la mentoría. Aunque hay algunas personas que son reacias a compartir su conocimiento, la mayoría sí lo comparte. ¿Qué es lo que nosotros queremos en el área de TI? Una actitud positiva, que sea una persona confiable. Por ejemplo, eso es para conseguir muy difícil porque la primera impresión entra por los ojos, ¿no? Entonces, el hecho de vestir de cierta forma produce una cierta confianza. Actitud positiva, eso se refleja con la forma de hablar. Aprendizaje continuo, eso no... O sea, eso se nota cuando estás trabajando, si te gusta no aprender continuamente. Iniciativa, si es que hay un problema, usted lo quiere resolver rápido o espera que le manden, ¿no? Y cooperación, que entre todos el personal de la TI se ayuden como un equipo, ¿no? Esa es la idea, equipo. Entonces, ¿cuál es la importancia de los recursos humanos?
pues la habilidad para responder favorablemente y con voluntad a los objetivos de empeño y las oportunidades en estos esfuerzos, obtener satisfacción por cumplir el trabajo como por encontrarse en el ambiente mismo. Entonces, ¿cuáles son las características? Estos son historia y recursos humanos, no son patrimonio de la organización. Esto es importante porque es como, muchas veces es como si fuéramos esclavos aquí en Bolivia, porque al tener las empresas, a ver, Bolivia es un país que tiene impuestos muy altos, por lo tanto, muy pocas empresas hay en Bolivia para la cantidad de profesionales que tenemos. Si nosotros llegamos a trabajar en una empresa, muchas veces nos sentimos patrimonio de la organización, es decir, que somos parte de la organización y somos muy sumisos los empleados. Pero no debería ser así en un país donde tienen muchas empresas, pues se ve esto, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, nos ayudan, nos dan actividades de ocio. eh, por ejemplo, un tiempo en el banco que trabajé, venían unos fisioterapeutas y nos hacían hacer algunos ejercicios de relajamiento. También se dan ciertas premiaciones, se da formación, no esa formación puntual, sino una. Imagínate que algunas empresas te dan becas para hacer un curso de certificación en Cognos. Eso es muy bueno, digamos. Entonces, está relacionado con este punto que no son patrimonio de la organización. Tiene que tener un comportamiento acorde a la organización, acumulación de recursos humanos. Depende, ¿no? Si necesitas temporalmente es mejor hacer un outsourcing, pero si la empresa va creciendo en un área, sí necesita que sea de plantas, perfeccionamiento de los recursos humanos, con la formación, particularidad de los recursos humanos. Por ejemplo, yo voy a hablar de mi caso. En cada empresa donde yo he ido, he llamado la atención por alguna u otra cosa y siempre he sido muy bueno, sino que el mejor he sido muy bueno para hacer una cosa, aunque sea malísimo para hacer el resto de cosas, siempre me he destacado por centrarme en una cosa, ¿no? Y casi la gente, hay muchos jefes que, bueno, me han valorado y me han hecho hacer solo eso. Y claro, ha sido buenísimo, ¿no? Y hay otros que no, que me han querido forzar a que yo haga otras cosas más y no ha funcionado casi nunca bien. Entonces hay ciertas particularidades de los recursos humanos. Hay otras personales, hay otras personas que le llaman los routers, que digamos le dan uno trabajo y lo designa a otro compañero. Pero es muy bueno en algunos casos porque sabe cuál es el más bueno para hacer cierto trabajo, ¿no? Tiene que tener unas funciones en el área de recursos humanos definidas, aunque en Bolivia somos un poco más todocampistas, ¿no? Es decir, eh, hacemos de todo. Hay políticas sobre recursos humanos, normalmente amparadas en la ley, sobre todo para la sobreexplotación. Hubo un tiempo que yo ganaba como $800 en 2012 por ahí, en una empresa financiera. Y bueno, nos hicieron ir que vayamos sábado y domingo más, ¿no? Medio tiempo, sábado y medio tiempo domingo. Teníamos que irnos a las 6, acabamos yéndonos a las 10. Pero bueno, ¿no? De ganar $800, en mi cuenta me llegaba entre 1.500 a $2.000. Y bueno, no lo soportaba por el dinero, ¿no? Y llegó un momento en que, bueno, ya nos dijeron, ¿sabe qué? No van a salir a comer, teníamos una hora para comer. Y nos traían pollo gris o chuy, no me acuerdo, todos los días. Yo creo que eso es denunciable y algo ilegal, ¿no? Pero aquí en Bolivia no creo que pase. Hay ciertas políticas de recursos humanos de tratarlos como humanos. Bueno, llegó ese momento en que ya yo dije, no, me voy a enloquecer aquí, ¿no? Casi me muero, me dio una pulmonía y todo. Entonces no eran unas políticas correctas de recursos humanos, ¿no? Sí, me estaban llenando de dinero, pero el trato era prácticamente de esclavitud, ¿no? Y bueno, la finalidad del área de recursos humanos para tecnología de la información es simplemente seleccionar al mejor personal que haya para cada puesto, ¿no?
de esta lámina de las características de los recursos humanos en el área de TI, ¿tiene alguna consulta? No, este no tienen consulta. Disculpe, ingeniero, ¿será que puedes un poco explicarlo del punto número 6, que es mentoría? Es que no sé si lo demás, pero yo no puedo ver bien las Ya, letras. no importa, sí lo expliqué yo. Para mentoría es cuando vos sos un profesional antiguo en una empresa, tenés la obligación de al nuevo que va a hacer el mismo trabajo, enseñarle sus funcionalidades. Eso es la mentoría. Como un curso de capacitación para el nuevo, para el junior. Claro, más o Ah, ya. menos como un curso, pero no es un curso, digamos, lo vas haciendo en vivo. ¿Sería como tu backup en la empresa? No, no es tu backup, es otra persona y hace otras cosas, pero tal vez vos has sido antes, has trabajado de eso. O sos el jefe de un área, por ejemplo, empezás de programador y después tenés un equipo de desarrollo, ¿no? Y cada uno hace reportes, otro conecta la base de datos, otro hace la lógica de negocio y otro hace BI. Entonces, vos como eres de ese equipito, le vas guiando al nuevo, ¿no? Pero no estuvo acá, en realidad no hace lo mismo que vos, pero te vas guiando para que aprenda su trabajo. Ingeniero, disculpe, generalmente ¿cuánto dura ese tipo de mentoría? 3 meses. Ah, ya. 3 meses generalmente, si no funciona, tacha. En 3 meses tenés que dominar tu puesto en casi cualquier empresa, en casi cualquier país. Te diré. A mí me han votado a los 3 meses en España una vez, porque no hacía, o sea, sí hacía las cosas, pero no lo hacía como ellos querían, ¿no? Y a veces uno es testarudo, ¿no? Entonces, bueno, ahí nomás. La empresa tiene el derecho a votarte tranquilamente, ¿no? Los primeros 3 meses. Entonces, hasta ahí tenés que dominar tu trabajo más o menos. Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, continuaremos. Bien, acá tenemos, dentro de la auditoría del área de TI, tenemos algo muy importante que es la auditoría al hardware, que se encarga de verificar la seguridad no solamente en lo operativo de los componentes materiales del computador, sino en lo relativo a los aspectos físicos concernientes al departamento de proceso de datos fines, revisar los informes de la dirección sobre la utilización de hardware, revisar si el equipo se utilizará por el personal autorizado, no por otro, examinar los estudios de adquisición, selección y evolución del hardware,
Comprobar las condiciones ambientales, porque el hardware no es lo mismo a 45 grados, a 30, a 5. Entonces, por ejemplo, en la altura, si es que ustedes no hacen una limpieza de, de, de la suciedad que tienen sus procesadores, pues se le va a dañar más rápido la, su computador, no que aquí. Revisar el inventario de hardware, verificar los procedimientos de seguridad física, examinar los controles de acceso físico, revisar la seguridad física de los componentes de los datos entre los periféricos y el computador, comprobar los procedimientos de prevención, detección, corrección frente a cualquier tipo de desastre. Bien. Obviamente la seguridad que afecta al hardware es la seguridad física. Cuando se requiere tener un equipo seguro, es importante considerar todos los aspectos que están involucrados. Uno de los más importantes es la seguridad que se brinda en el entorno donde está ubicado el equipo, es decir, es un entorno inflamable, el control de acceso se da o no se da, cualquiera puede acceder a donde está el equipo y robarlo o dañarlo. Ambientalmente está protegido o le puede llover. Si está en un ambiente libre, está con suficiente aislamiento. Entonces, ¿cómo se evalúa la seguridad del hardware? Distribución del hardware, ubicación física. Por ejemplo, si nosotros vemos que los servidores en un rack están pegados, no dejan ni una U de espacio, entonces van a calentar mucho y se va a dañar, ¿no? Entonces está mal esa distribución. Y lo mismo, ¿no? Si por ahí tenemos una impresora encima de una cafetera, también está mal, ¿no? Registro del hardware instalado, dado de baja, proceso de adquisición. La de Abril, por ejemplo, hay un proceso que cada hardware que es comprado por la Abril tiene un código, entonces ese código está asignado a un determinado funcionario de la Abril. Y ese puede estar así, ¿no? Puede estar dado de baja, puede estar instalado, puede estar bueno, no, en proceso de adquisición nunca está. Directamente lo adquieren y te lo ponen, ¿no? El código. También se evalúa el uso del hardware, su desarrollo, su operación, mantenimiento, monitoreo y también la toma de decisiones por si se está usando de forma correcta o no el hardware. El acceso al hardware, qué llave de seguridad tiene, qué sistema de protección y bitácoras de uso, ¿no? Los logs que llamamos, quién lo ha usado, para qué lo ha usado, cuánto tiempo lo ha usado, entre otros puntos, ¿no? Ahí se va registrando el sistema operativo, actividad en hardware. Requerimientos de la auditoría del hardware son mínimos solo para la evaluación. Por ejemplo, si usted le va a instalar un servidor y le dice mínimo necesita 1 tera, entonces puede ser solo para el ambiente de testing, ¿no? O puede ser mínima recomendada para producción, por ahí es 1,5 teras. ¿Y cuál es la recomendada para producción? Va a ser unos 3 teras, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso se revisa en la auditoría al hardware, ¿no? De la empresa. Tienen una mirada y si tienen una consulta, me la hacen.
Bien, continuamos. Aquí tenemos la fase de administración de la auditoría del hardware. Acá tenemos un montón de hardware diferentes. Hay una etapa de preparación, una etapa de ejecución y una fase de seguimiento. En la etapa de preparación es previa, donde uno define qué va a auditar, qué hardware va a auditar. Y la etapa de ejecución es la auditoría en sí. ¿No? Es la ejecución de la auditoría en sí. Y la fase de seguimiento lo que hace es ver si es que se ha cumplido o no con las recomendaciones. Donde se aplica en cualquier fase del uso del hardware, como la instalación. En la operación y seguridad se va a aplicar más. También los recursos humanos, hay gente de bien y responsable con el hardware, por ejemplo, pone comida cerca o le da golpes muy fuertes. El control del hardware y también el reporte de desempeño del hardware, ¿no? Podemos tener logs que nos dice qué tan rápido está procesando el hardware y tal vez haya que cambiarle memoria o qué tan lento va, tal vez haya que desinstalar algunos programas que están ralentizando el uso, ¿no? ¿Cuál es el nivel de aplicación de las normas? En el entorno físico es hardware, también el suministro de energía física, o sea, la energía de la corriente para el hardware, en la interconexión de redes y sistemas, en la seguridad física, el acceso físico al hardware, interacción del hardware con la energía y con el agua, sistema de control del hardware y su integridad, las normas consideradas para la auditoría del hardware, seguridad física del hardware, en los armarios y racks, como le explicaba previamente, y las cajas de las computadoras. En otras palabras, hay que revisar un montón de cosas para ver si es que se puede o no optimizar el hardware en la empresa o requiere cambiarlo, darlo de baja o aumentar algo, ¿no? Bien, miren esto un poco y vamos a empezar a hablar después del contrato de proveedores. Un ejemplo de las normas también. Bien, contrato a proveedores. ¿Qué significa un proveedor? El proveedor es el que te suministra de algo. Normalmente se llama proveedor software, pero un proveedor hardware. Pero también hay proveedores de software, ¿no? Hacen outsourcing normalmente. También hay proveedores inclusive de soporte técnico. Por ejemplo, en España había empresas grandes que contrataban gente de Chile que hacía soporte técnico a horas de la madrugada de allá. Y acá era otra hora que no era tan tarde, ¿no? Entonces contrataban gente sobre todo de Chile, porque bueno, tienen un nivel mejor, ¿no? De conocimiento que los otros países hispanohablantes. Y bueno, por ejemplo, había algunos proveedores de internet que te ofrecían el soporte técnico en español, ¿no? Entonces, alguna gente inclusive quería eso, porque no, hay gente que no le gusta hablar con gente de otro, que tiene un acento distinto, ¿no? Entonces, bueno, cuando usted contrata a un proveedor de un servicio, tiene que seguir algunas recomendaciones y algunos consejos. Primero, política de monitoreo. Usted le puede hacer seguimiento o no al proveedor, ¿no? O por ahí si él hace lo que le da la gana, el contrato dice que usted solamente lo puede votar y no tiene ninguna consecuencia, ¿no?
qué alcance y qué horario le va a trabajar su proveedor, ¿no? Por ejemplo, te contrata un albañil, por decirlo, y a las 6 se va, ¿no? Entonces te quiere quedar un poquito más, no se va, no se va a quedar, ¿no? Entonces hay un alcance y horario que va a tener el proveedor. ¿Cuáles son sus pruebas que va a hacer el proveedor? ¿Qué tipo de testing? Pruebas de caja blanca, caja negra. Van a ser periódicas, van a ser temporales, van a ser continuas. ¿Qué certificaciones tiene su proveedor a nivel de empresa en la ISO de calidad? Por ejemplo, en la ISO 9001 o en seguridad de la información, en la ISO 27001. ¿O qué certificaciones tiene el personal de esa empresa que le está proveyendo el servicio? ¿No? Son CISA, son CIGM, son CISP. Eh, ¿Cuál es su seguridad que tiene este proveedor? ¿Qué herramientas utiliza? ¿Cuáles son las modalidades de contratación que le ofrece? Por ejemplo, puede ser por servicio, puede ser por una temporada, puede ser por lugar. ¿Cuál es la duración del contrato que va a tener ese proveedor? ¿Provee servicios genéricos o también tiene servicios dedicados, exclusivos? ¿Y cuál es su reporte? O sea, ¿qué información le va a dar de la gestión, ¿no? De la seguridad? Entonces, esas son recomendaciones en general para elegir un proveedor de servicio. Pero si usted quiere las recomendaciones al personal de finanzas, que va a ser el que va a pagar en la empresa, va a tener que analizar la demanda de servicio de TI por parte de la empresa y definir objetivos claros sobre lo que se debe conseguir en el outsourcing, ¿no? El proveedor. Analizar las nuevas alternativas ofrecidas, sobre todo aquellas de tipo cloud. La nube está de moda, entonces, por ejemplo, si uno nos ofrece nube y otro no nos ofrece nube, al mismo precio vamos a elegir la nube, tal vez, dependiendo de la seguridad que queremos tener y que nos ofrezca. Solicitar referencia de éxito con anteriores clientes similares en tipo de problemas y necesidades que se requieren solucionar, personas, procesos y tecnología. Es muy, y por eso le piden a ustedes experiencia laboral muchas veces, porque quieren saber cómo se ha comportado previamente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a contratar a alguien que le desarrolle un módulo, tiene que tener una cartera de clientes, ¿no? Y ustedes van y le dicen, ¿no? ¿Y cómo lo ha hecho su software? ¿Lo ha hecho bien? ¿Lo ha hecho mal? Entonces el cliente antiguo le va a decir, este lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, y en base a eso usted lo va a contratar, ¿no? También tiene que analizar el retorno de inversión y viabilidad a largo plazo. Retorno de inversión es que si yo invierto $100, se supone que lo tengo que recuperar en un tiempo, ¿no? Que no afecta a la empresa. ¿Y cuál es la viabilidad a largo plazo? Por ahí una solución parche temporal no me sirve, ¿no? Entonces yo tal vez quiero algo a largo plazo. Preguntar a otros responsables financieros y su grado de éxito. Si es que por ahí es bueno la empresa en soluciones, pero no cobra lo que dice, ¿no? Le pide aumento cada vez. Preguntar al fabricante de los equipos si es que tiene algún partner o algún certificado. Preguntar si el outsourcing cuenta con una cobertura adecuada de su seguro, si tiene más aseguramiento. E intentar que la cobertura involucrada sea parte del contrato. Eso una persona de TI que no tiene conocimientos empresariales, estoy seguro que no va a preguntar siquiera. El contrato adjudicado debe garantizar que el contratista corregirá los fallos debido a su mano de obra. Muy importante, debe especificar eso. Verificar una existencia de una cláusula de penalización. Por ejemplo, a veces no hay cláusula de penalización y dice que si usted no está contento, simplemente le paga hasta el día de trabajo y lo bota. Pero hay otra que dice que tiene que resarcir el daño. Verificar que el contrato comercial esté ajustado a las métricas de éxito del negocio. A continuación le voy a pasar también un ejemplo, ¿no? de contrato a proveedores. ¿Tienen una mirada a esta diapositiva? Si tienen alguna consulta, me la hacen.
Bien, bien. Entonces vamos a continuar. Y acá tenemos contrato de proveedores. Se define la calidad de los servicios de outsourcing, coste y transparencia de las tarifas, compatibilidad cultural, eso que le decía también de los outsourcing en Chile y España, por ejemplo, tiene que haber compatibilidad. Bueno, ahí hay cierta compatibilidad alta, pero por ejemplo, si es que nosotros nos hacemos dar soporte con alguien de la India, Bolivia, que tiene un nivel bajísimo de inglés, los indios que tienen un inglés bastante raro, va a ser muy complicado. Opiniones y comentarios de los clientes, tienen que revisar, ¿no?, lo que le dije antes. Mentalidad de la asociación. ¿Cuál es el objetivo de contratar un proveedor como outsourcing, como subcontratado? Tecnología e infraestructura, ¿no? Vemos que tiene, por ejemplo, grandes máquinas, grandes computadores, o no tiene nada, ¿no? Tiene unas portátiles más viejas que las de nosotros. Madurez. Eso, nivel de madurez en las empresas en Bolivia está en nivel 2, máximo nivel 3. Pero si va mejorando la cosa, pues puede llegar a un nivel 5. Los canales de comunicación que tenga el proveedor y el contrato que beneficie a ambas partes, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones para el responsable de TI? Hay que hacer una evaluación y selección. Y aún así, después de evaluar, usted puede equivocarse y elegir el que no era más bueno. La evaluación consiste en mirar diferentes ofertas y obviamente el trabajo se tiene que hacer, ¿no? Usted no puede mirar ofertas indefinidamente. Llega un momento en que usted decide según el que puede satisfacer mejor, usted cree que puede satisfacer mejor las necesidades operativas del negocio a corto y largo plazo. Luego, usted debe verificar que tiene el personal adecuado para el proyecto, ¿no? Si tiene experiencia o no en lo que va a hacer, o si son juniors, ¿no? Muchas veces le mienten también. Bueno, sería bueno que tenga certificaciones, ¿no? Si es que son juniors también. ¿Cuán grande y profunda es la experiencia del outsourcing? Es decir, si ha dado, por ejemplo, puede ser una empresa como Hansa Bolivia, que empezó comprando salchichas y autos y después ya hace outsourcing de empresas de instalación de fibra o software, inclusive mantenimiento de cajeros automáticos, creo que hace. Entonces, al principio pues no tenía experiencia de outsourcing, ¿no? Ellos crearon sus departamentos de sistema o tecnología propia y después lo fueron expandiendo, ¿no?, al mercado. ¿Qué es lo que ofrece desde el punto de vista de su operación y de habilidades de ingenieros especializados y sus ayudantes? Se trata de una consideración muy importante, ¿no? ¿Qué tan buenos son la gente que trabaja en esa empresa? Después se negocia el contrato, ¿no? El primer paso al negociar el contrato se presenta mucho antes del acuerdo que el contrato se ponga por escrito. Más específicamente, si el responsable de TI debe intentar expresar las necesidades antes de iniciar las negociaciones con los outsourcing. Muchas veces ya la gente de marketing o de recursos humanos o de estrategia de negocios hace el contrato. No están las necesidades, no han hecho participar al área de TI, entonces puede que no esté correcto, ¿no? La negociación del contrato dice qué va a cubrir, por qué precio. Entonces, esas necesidades tienen que ser detalladas por escrito para que las entidades pertinentes, como por ejemplo puede ser logística, puede ser mejora continua, tengan en cuenta las necesidades de TI. El objetivo es ofrecer al outsourcing las expectativas del servicio. Al negociar el precio debe buscar comparar tus costos internos con lo que representaría el servicio contratado, ¿no? Normalmente debería ser igual que contratar al personal, pero obviamente como lo quiere uno por un tiempo, no quiere hacer eso de contratar, darle seguro y después de que se acabe el trabajo decirle, ¿sabe qué? Chao, ¿no? No quiere hacer eso, por eso contratamos outsourcing, ¿no? Debe tener una buena comprensión de las tareas y las responsabilidades de cada una de las partes, por ejemplo, quién deberá proporcionar los equipos y los servicios auxiliares. Establece muy bien cuáles son los costos incluidos en el acuerdo y cuál es la extensión de la mano de obra incluida, ¿no? Entonces tiene que haber también algunas cláusulas
que diga hasta dónde va a llegar, y si hay una extensión, es decir, si se aumenta cosa, cuáles van a ser los costos, ¿no? Tenemos acá una tabla que compara estos servicios que nos pueden ofrecer los proveedores en el IT o TI tradicional y como servicio, ¿no? Ahora ya estamos en la nube, todo es as a service, entonces orientados, ¿no? Brindar soporte al negocio es lo tradicional y ahora quiere que sea participar en el negocio. Registrar la oferta y la hora es estimular la demanda. Implementar aplicaciones y ahora es agregar servicios, obviamente a través de aplicaciones. Proteger el perímetro, proteger la propiedad intelectual. Antes era infraestructura para la estabilidad y ahora plataforma para la innovación. Antes era profundidad tecnológica, ahora amplitud tecnológica y de negocio. Antes era centro de costos y ahora operación de inversión de negocio. El negocio especifica anteriormente y ahora el negocio se autoabastece. Y finalmente el director de TI da forma a la oferta tecnológica y ahora el director de TI adopta la demanda del negocio y ofrece un valor de negocio. Fíjense que ahora está más orientado a la perspectiva de negocio que a la tecnología en sí. Tienen una mirada, un par de minutos y si tienen alguna consulta me la realizan. Entonces, este catálogo de riesgos y con este ejemplo de contrato de outsourcing de mantenimiento, lo voy a pasar ahorita mismo a los encargados de WhatsApp. Porque no lo puedo poner en este chat, si no lo pasaría por ahí. Ahora sí lo que puedo poner en el chat es unos links interesantes sobre tecnología de la información. Sí, ahorita se lo voy a pasar también. Así como lo puedo poner por el chat, ya no molesto a los encargados de WhatsApp. Ahí están los links para todos. Bien, jóvenes, piénsenlo un par de minutos y vamos a dar por concluida la penúltima clase teórica conmigo. Antepenúltima. La siguiente clase las siguientes dos clases tal vez sean de dos. Son más largos los temas. Son análisis de riesgo y gestión y gobierno de TI. Tal vez tome dos clases cada uno. Y bueno, ya con eso vamos a acabar la teoría. De mi parte, ¿no? Porque hay teoría, todavía yo le voy a ir subiendo para que sigan haciendo los mapas conceptuales. Ahorita mismo voy a crear los siguientes temas, ¿no?
hasta el jueves. Por si acaso, hoy supongo que ya se arregló los casos especiales, el sistema estaba más retrasado y ya o sea, ya estas tareas 9 y 10 ya no pueden pasarla por correo electrónico, tiene que ser todo por plataforma. Bien, jóvenes, eso sería todo. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.